La construcción de las pistas del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sobre el suelo blando del exlago de Texcoco es un complejo reto geotécnico que se proyecta enfrentar reforzando el subsuelo con inclusiones rígidas. Se trata de columnas esbeltas de concreto insertadas en una retícula en el estrato superior del suelo arcilloso con una profundidad variable de 20 a 27 metros. Estas inclusiones fueron el ingenio al que se recurrió para uniformizar los hundimientos de la Catedral Metropolitana, cuyo comportamiento favorable durante los últimos 12 años es la mejor prueba de su eficacia. Se han empleado también en otros templos, 3 centros comerciales y en el velódromo del CENAR, de la Magdalena Mixhuca. La técnica para la fabricación de inclusiones rígidas se elige en función de las características de los suelos en las que se instalarán. La aquí mostrada fue desarrollada para las arcillas blandas de la Ciudad de México. Entre sus ventajas está la casi nula alteración o remoldeo de las paredes del barril, por lo que la broca corta tajadas de 1 a 3 milímetros de espesor y la maniobra no genera efecto de succión. En cuanto a la colocación de la inclusión rígida, se hace mediante el vaciado del concreto fluido dentro de una funda permeable de tela poliéster, cuya función primordial es evitar el fenómeno de fracturamiento hidráulico de la arcilla blanda, así como conseguir la continuidad y calidad del colado de la inclusión. El proceso de fabricación de las inclusiones se lleva a cabo siguiendo las siguientes 3 acciones. Horadación del suelo hasta la profundidad del desplante de las inclusiones. Se realiza con una máquina perforadora muy ligera que penetra dentro de la horadación que ejecuta y puede ser de 30 o 40 centímetros de diámetro. En su extremo inferior, lleva montada la broca capaz de cortar lajas delgadas de suelo de 1 a 2 milímetros de espesor, de manera semejante al corte en madera de una garlopa de carpintero. Esta broca en forma de hélice o aletas se opera con el rotor patentado que la hace girar de 500 a 900 revoluciones por minuto, lo cual se logra con un motor hidráulico montado inmediato por arriba de la broca para recibir toda la potencia del motor. Esta técnica de perforación elimina las tradicionales barras de perforación porque se opera con cables y mangueras con aceite a presión. La arcilla queda licuada gracias a la velocidad de rotación y por ello funciona como lodo estabilizador de la horadación, adicionando agua y aditivos. La horadación se realiza en una pequeña celda rectangular que confina el agua y el lodo generado. Cuidado ambiental. El proceso de horadación recurre a agua tratada como fluido de perforación y además se genera un lodo espontáneo que resurge a la superficie al introducir el concreto. Aunque el volumen de agua necesaria es reducido y controlado, se recupera todo el agua y lodo con una bomba de succión. El agua y el lodo se decantarán en un largo canal de sedimentación, al final del cual se recupera gran parte del agua para reutilizarla en la maniobra de perforación. Ejemplo de la inyección de lodo en cada uno de los tubos hincados a 10 metros de profundidad. Vaciado del concreto en cada inclusión. Una vez concluida una horadación, se introduce un tubo de acero de 15 centímetros de diámetro de la misma longitud de la inclusión. Por el exterior del tubo se instala una funda de tela de poliéster sellada en su extremo inferior. En el extremo superior del tubo se monta un embudo en el que se descarga el concreto fresco, el cual, en un proceso ascendente, rellena la funda de poliéster a medida que se levanta el tubo de acero. La funda tiene otra ventaja fundamental, porque permite que el concreto fresco ejerza una presión benéfica en contra de las paredes de la perforación, que incrementa la eficacia de la inclusión. La adherencia de la inclusión con las paredes de la horadación se consigue gracias a la permeabilidad de la funda de poliéster, que permite el sangrado de un pequeño volumen de lechada que forma una costra de 3 a 4 milímetros de espesor, que al fraguar reseca el suelo perimetral y con ello reduce el tiempo de reacción de la inclusión como elemento de refuerzo. Superficie de acabado. Debido a la calidad y al detalle de las maniobras elaboradas, se puede advertir que la superficie final quedará completamente limpia sin restos de lodo ni detritos de la perforación, lo cual tiene importancia para el proceso de construcción que se adoptará para conformar las pistas del nuevo aeropuerto.